Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Tuvimos un rollo con el Instagram. Disculpen por eso, ya nos ha pasado antes. Nos ha pasado ya en 3 oportunidades, creo. Y bueno, esto es un rollo. A veces hemos tenido que recurrir a Zoom, a otras cosas. No entendemos bien qué pasa. Es como una restricción que ha puesto Instagram sobre nosotros. O sea, es algo que está como censurado. O sea, no sé por qué no arranca el Instagram Live. Y bueno, es un rollo, de verdad. No sabemos y bueno, es todo un tema porque en Instagram tenemos bastantes seguidores, ¿no? Tenemos 9000 seguidores. Usualmente los Instagram Live nuestros los terminan viendo unas 300 personas por ahí. Y cuando está en vivo lo ven quizás unas 20, 25. Pero cuando queda grabado lo ven hasta 400, 300, 400 personas. Entonces es una lástima, pero bueno. Igual acá en YouTube tenemos algunos seguidores. Vamos a esperar un ratico más que se vayan conectando más personas. Gracias a todos por estar acá. Hoy es 12 de mayo, Día de la Enfermera, por cierto. Si hay alguna enfermera que nos esté escuchando. Bueno, ya son pasadas bastante las 7. Yo creo que vamos a ir comenzando. No sé si me logran ver bien. Todo esto está súper improvisado porque esperaba que fuese un Instagram Live. Para los que se están conectando ahorita, el Instagram Live falló y bueno, nos toca hacer un en directo por acá por YouTube. No sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, con el favor de Dios espero que todo funcione. Todos me escuchan bien. Cualquier cosa me dejan ahí en los comentarios si escuchan bien. Estoy aquí terminando de compartir en las redes. Y bueno. Ok, bueno, entonces muchas gracias por vernos, por estar aquí, por sintonizarnos, porque tomarte un tiempo para nutrirte, nutrir tu mente con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con argumentos que son dinamita, porque esto es dinamita pura para destruir esos cimientos filosóficos, económicos, teóricos, incluso prácticos de los socialistas, ¿no? Hoy lo que vamos a dar es una clase magistral de dinamita pura para destruir el socialismo monetario. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que se tiene olvidado, que ya la gente no habla de eso, ya los economistas no hablan de eso. Y si acaso los que estudian economía hablan de esto, pues será en Historia de la Economía 1, ¿no? Que se habla de eso, pero ya no es algo de lo cual se habla y lo peor es que es lo más natural. El patrón oro es natural, es lo natural en el hombre, en el mercado, ¿no? Ya vamos a estar hablando de eso. Somos la Sociedad Bastiat de Venezuela. Estamos desde el año 2015 echándole pichón, como decimos en Venezuela, difundiendo ideas para un país más libre. Fundamentalmente, posiblemente nos conocen de la UCB o de la ULA, que es donde más que todo hacemos nuestros eventos, o de la ABA, la Asociación de Venezolana eh, Amistosa Americana, algo así. Discúlpenme si me están escuchando. O también nos recuerdan de algún evento que hayamos hecho a un público, en donde algunos de ustedes hayan sido invitados, o de nuestros eventos en línea. Pero el punto es que desde 2015 somos un punto de referencia en lo que es la promoción de las ideas de libertad eh, relacionadas con el liberalismo clásico, porque cada quien tiene sus propias ideas de la libertad. Nosotros defendemos desde esta trinchera la libertad clásicamente hablando. Y bueno, somos la Sociedad Bastiat de Venezuela. Bastiat fue un pensador francés, pre-revolución francesa, el cual nosotros basamos nuestro ideario. Realmente somos un programa del American Institute for Economic Research, uno de sus programas más exitosos. Ellos tienen 3 programas y nosotros somos uno de sus programas más exitosos y somos el capítulo más exitoso. Es el capítulo que más hace eventos, el más movido, el que más hace cosas, ¿no? Y bueno, estamos por las redes sociales como @bastiatbzla. Siempre pueden escribirnos sin compromiso si quieren que trabajemos en su comunidad, en su barrio, en algún evento, en su junta de vecinos, en su sindicato, en la cámara de comercio a la que estén afiliadas. Pueden invitarnos y sin ningún compromiso y sin ningún costo. Vamos a ir hasta donde ustedes estén, incluso en sus iglesias, en cualquier lugar. Tenemos charlas bien interesantes y varios programas también que estamos desarrollando para trabajar con las comunidades.
Bueno, entonces comencemos. Vamos a hablar de algo que ya ni se toca en Venezuela. Eso no se habla, eso es caca. ¿Qué es el patrón oro? ¿Qué es el patrón oro? Vamos a hablar de esto tan interesante. Yo hice aquí un bosquejo más o menos de algunas ideas y quiero comenzar con los contraargumentos, con lo que los detractores del patrón oro argumentan y vamos a irlos refutando punto a punto. Luego vamos a hablar de los pros, o sea, de las grandes ventajas que tiene el patrón oro. Vamos a hablar del estado actual de las cosas, del sistema financiero actual, cómo funciona y cómo lo compararíamos con el patrón oro, porque ellos piensan que fracasó el patrón oro y finalmente vamos a hablar de la parte moral, ¿no? ¿Por qué es moral el patrón oro? ¿Por qué es inmoral una moneda de uso forzoso y por qué es moral la libertad, ¿no? Bueno, esto vamos a tratar de hacerlo quizás en unos 20 minutos, media hora, para que no se aburran. Ya la gente hoy en día no es de escuchar grandes ponencias. De hecho, este Instagram Live, los Instagram Live nuestros son cortos, son de 20 minutos, 25 minutos. Así que vamos a tratar de resumir bastantes cosas y dar algunos puntos claves en lenguaje sencillo. Entonces comencemos con los contraargumentos. ¿Por qué odian tanto el patrón oro? ¿Qué es lo que los detractores del patrón oro argumentan? Bueno, el primer argumento es la ignorancia. Ellos dicen que nosotros queremos imponer el patrón oro, ¿no? Y que esa imposición parte de una idea de que no sabemos si realmente va a funcionar. Simplemente queremos ponerlo por ponerlo, que eso no se sabe si va a funcionar, que no estamos tomando en cuenta la forma como funciona la economía moderna. O sea, ellos piensan que hay que ser como un genio para entender cómo funciona la economía y para saber cómo funcionó, cómo funciona y cómo funcionará un patrón oro en el futuro. Y la respuesta es que a ese primer contraargumento es que realmente no necesitamos probar nada. No hay que probar nada. O sea, la humanidad tiene una historia larguísima desde los albores de la civilización, donde se utilizaron materias primas como medio y como patrón de cambio. O sea, desde la antigüedad se utilizó el oro y la plata o cualquier otra mercancía real como medio de intercambio. Porque es algo que naturalmente nosotros preferimos. El mercado naturalmente prefiere que sea un bien monetario el que facilite las transacciones, porque es un bien monetario real, no es papel que sale del aire. De hecho, el único periodo de la historia humana que ha dependido, o sea, en que los hombres hemos dependido principalmente de las monedas fiduciarias, o de papel prácticamente, son solamente los últimos 100 años. Escasamente los últimos 100 años. De esos 5.000 años de historia económica son los años en donde hemos usado papel. Pero lo natural es el oro y de nuevo no hay nada que probar porque ya la humanidad tiene experiencia en eso. Un segundo argumento que usan los detractores del oro, bueno, del patrón oro, es el tema de que no les gusta mucho la oferta y la demanda, la libertad. O sea, porque ellos dicen que como la oferta del oro está sujeta a variaciones y que esas variaciones surgen de cosas como, digamos, se descubrió un nuevo yacimiento de oro o descubrieron un planeta lleno de oro, cosas así, o que se están agotando los yacimientos de oro, que si tal compañía minera incurrió en un caso de corrupción, así, o que hubo un problema así como el de los mineros en Chile, ¿no? O que si los cambios en los métodos, como se manejan los minerales, qué sé yo, ¿no? Por lo menos ahorita hay un cambio en el mundo del oro, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? De la blockchain, perdón. Ahora cada lingote de oro va a venir asociado con un código QR que va a estar ligado a la blockchain para que los bancos puedan tener el conteo de cuánto oro hay en sus bóvedas y saber todo, o sea, el traslado, de dónde vino ese oro. Bueno, ese oro viene de Alemania, pero está en la bóveda en Francia, todo eso. Es como un tracking, ¿no? Que le van a hacer. Entonces ellos piensan que esas variaciones y esas cosas, que si descubren un yacimiento, que si todo eso, eso va a afectar los precios, ¿no? Y que cada vez que se produzca oro o se deje de producir, eso se va a reflejar en el movimiento, lo que se llama el nivel general de precios, ¿no? En economía, ¿no?
Es más o menos lo que está pasando ahorita con Ucrania. O sea, el tema de la guerra en Ucrania, entonces el petróleo subió, como el petróleo subió, todo subió, ¿no? O sea, entonces eso es lo que ellos dicen. Bueno, si eso pasa con el oro, todo va a subir cada vez que el oro suba, todo va a bajar cuando el oro baje. O sea, ellos tienen como una idea de que las cosas van a funcionar de esa manera. Y es por eso que argumentan que hay que controlarlo. Y que el dinero fiduciario, fiduciario viene de fides, de fe. Esa palabra significa fe, o sea, es un dinero que se soporta en que la gente tiene confianza en él. Ellos piensan que en la oferta del dinero fiduciario, en cambio, sí se puede controlar de forma arbitraria, de forma totalmente a discreción del gobierno, ¿no? Y que de esa forma el poder adquisitivo de las personas se va a mantener estable. Simplemente cuando pase algo se sube o se baja la tasa de interés. Es como una palanca que se sube y se baja cada vez que el sistema lo requiere, ¿no? Pero nuestro contraargumento a eso es que en la realidad, eso suena bonito en la teoría, pero en la realidad ha sido diferente. En las condiciones prácticas y complejas de hoy en día, o mejor dicho, lo que nos dice la experiencia, especialmente en América Latina, es que los gobiernos usan esa maquinita para imprimir como les da la gana. Y que a los gobiernos les resulta mucho más fácil expandir las emisiones de papel moneda que contraerlas, si es que las contraen. Y eso es lógico, porque esa es la lógica del Estado. O sea, porque la expansión siempre permite mayores gastos. Te permite hacer escuelitas, ir a la guerra, gastar dinero en empresas fantasmas de tus amigos, ¿no? Y puedes hacer muchos gastos sin tener que subir los impuestos, sin tener que darle explicaciones al Congreso, sin tener que decirle a la gente que hiciste. Y de paso das un boost, das un pequeño boost a la economía porque elevas los precios, estimulas los negocios. Por supuesto que en el corto plazo eso pasa, ¿no? En el largo plazo habrán consecuencias, pero las consecuencias no importan porque eso ya lo paga el gobierno que venga. Entonces eso tiende más y más a la expansión que a la contracción monetaria. Y la contracción, al contrario, no les gusta porque se produce básicamente a expensas de aumentar los impuestos. Inmediatamente, o sea, es un aumento inmediato de los impuestos. Y tienes que tener una economía rígida, una economía frugal por parte del gobierno. Y tiene un efecto que deprime a las actividades comerciales en el corto plazo. Y además, como está financiando todo por los impuestos, el gobierno tiene que dar explicaciones a la gente de sus gastos, ¿no? Entonces, sencillamente, ese argumento se cae cuando baja la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las ventajas. ¿Qué ventajas tiene el patrón oro? Yo puse acá que la primera ventaja es que el patrón oro tiene la gran ventaja de que las variaciones, porque si hay variaciones, esas variaciones son resultado del juego del mercado o de las fuerzas del mercado, como le decía Milton Friedman, la mano invisible, como decía Adam Smith. Esas variaciones son resultado de las fuerzas del mercado. Eso quiere decir que están fuera del control arbitrario de un gobierno. Y todos sabemos que es mejor que esté en manos del mercado, o sea, nosotros y nuestras decisiones, y no en manos de un tirano, o mejor dicho, del tirano de turno. Y al estar fuera del control arbitrario del gobierno, el mercado, que son millones de personas tomando decisiones, sabe mejor cómo localizar sus recursos. Una segunda ventaja que puse acá, y es una cita de Keynes, es que con el patrón oro el nivel de precios es más predecible. Incluso si se trata de largos periodos de tiempo, digamos en 100 años, tú puedes predecir, es más predecible que con el sistema fiduciario. Y el patrón oro significó una gran estabilidad de los precios en Europa y en el mundo desarrollado. Y de hecho Keynes, que no era precisamente un admirador del oro, porque Keynes jamás quiso el patrón oro. De hecho, él le decía al oro algo así como la antigua reliquia, algo así, el vejestorio de reliquia, una cosa así. Él tiene una cita que voy a citar ahora, la voy a leer, que está en su libro
A Tract on Monetary Reform, un tratado sobre reformas monetarias. Él dice acá, cuando habla de la historia, voy a leerlo, acá lo tengo. Dice, lo más destacado de este largo periodo fue la relativa estabilidad en el nivel de precios. Aproximadamente el mismo nivel de precios tuvo lugar en los años 1826, 1841, 55, 62, 67, 71 y 1915. Los precios también estaban en el mismo nivel en los años 1844, 1881 y 1914. Si esto lo referimos a números índices y hacemos la base 100 en uno de estos años, encontraremos que aproximadamente durante un siglo, desde 1826 hasta el comienzo de la guerra, la máxima fluctuación en cualquier dirección fue de 30 puntos. No sorprende entonces que hayamos creído en la estabilidad de los contratos monetarios para largos periodos. Ahí cuando dice hasta el comienzo de la guerra se está refiriendo por supuesto a la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914. Entonces, bueno, imagínense, ahí está, el mismo Keynes reconoce la estabilidad a largo plazo y la predictibilidad de los precios, que realmente es lo más importante. Como decía Hayek, son los precios lo que guía al mercado. Entonces, un tercer argumento o una tercera ventaja es que con el patrón oro el gobierno tiene por necesidad que ser limitado. Se limita automáticamente. Porque básicamente los gobiernos han demostrado que son terribles al usar su capacidad de tener la imprenta monetaria. Porque de esa forma ellos lo que hacen es crear el dinero necesario para financiar sus propios gastos, sus promesas de partido y las cosas que se les ocurren, ¿no? Entonces eso hace que ya ellos no tengan que depender plenamente de la recaudación de impuestos, del tema fiscal, que es un tema engorroso. Porque así también pueden eludir la necesidad de decirle a la gente la verdad sobre el costo de las cosas, el costo real, lo que de verdad cuestan las actividades que el gobierno está haciendo. El tema es que esos préstamos, porque eso es préstamo, eso es deuda. Hay un documental en YouTube bien chévere que se llama El dinero es deuda. Y es cierto, es una deuda, es un préstamo que el gobierno se está haciendo a sí mismo. Y no está respaldado sobre nada. O mejor dicho, está respaldado solo por la promesa de que el gobierno va a pagar ingresos fiscales futuros, ¿no? O sea, como que bueno, esto se respalda en que en el futuro vamos a tener más impuestos, ¿no? Entonces lo que hace el patrón oro es que limita la forma en que un gobierno puede pedir prestado, porque sencillamente no se puede. O sea, el oro no es como el dinero fiduciario. El oro no se puede imprimir. El oro no se puede crear así de la nada, al menos que, bueno, seamos alquimistas, ¿no? y lo que pasa cuando eso ocurre es que cuando el gobierno quiere ser generoso, es castigado. Es castigado inmediatamente. Por el mismo mercado. Porque bajo un patrón oro, toda esa impresión de plata, de dinero que se hace para respaldar a un préstamo que hace el gobierno, lo que hace es que los inversores, los tenedores, y no tenedores de comer, sino tenedores de ese oro, se vayan. Ellos simplemente van a mover el oro a países donde puedan tener un mayor rendimiento, que esté ajustado a la inflación, ¿no? Y ese oro no regresa más nunca. El oro perdido más nunca vuelve. O mejor dicho, solo regresa después de que los inversores sean compensados por el aumento de la tasa de inflación o que la tasa de inflación caiga. Entonces, por ese es el gran desbarajuste que tenemos ahorita. Ese es el estado actual del mundo. Tener déficit todo el tiempo. Por lo menos nada más en Estados Unidos, que es la economía más sólida del mundo, echen cuenta, ha tenido como de los últimos 75 años, o sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, 63 años han sido de déficit. Y los déficits que hay ahorita son de trillones de dólares. Y son lo normal, o sea, es la norma ahora, desde el punto de vista fiscal.
No se espera que eso baje, sino que siga, ¿no? Ahorita mismo, por ejemplo, la inflación que tiene Estados Unidos es un 9%. Bueno, 8.6 creo que era. 8.5, 8.6 vi ayer que estaba. La más alta que han tenido en 40 años. Y, y no hay un gasto exacerbado, no es que hay una guerra o algo así, una guerra mundial, no, es que simplemente fue producto de este sistema y producto del estímulo. Porque el sistema financiero actual es un tema de estímulos, ¿no? O sea, el tema de la, del coronavirus, de que había que ayudar a la gente a pagar su alquiler, de que me acuerdo que le enviaron acá, enviaron más de 12 cheques, un año entero, cheques a las casas de los ciudadanos estadounidenses firmados por el presidente con $1.000 del Tesoro Nacional. Eso iba a tener una repercusión en algún momento y lo que se viene es aún peor. Las cosas van a empeorar mucho más. Y eso es el sistema financiero actual. O sea, es un sistema que está hecho para darnos estos picos y estas bajadas. O sea, tenemos burbujas, recesiones, crisis, picos de prosperidad, picos de abundancia como los que hubo con Trump y luego crisis terrible. Eso es lo que se conoce como un ciclo de Contratif. Esos son los ciclos de Contratif. Eso es keynesianismo puro. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita la gente? ¿Qué están haciendo las personas? Están tratando de meterse en el Bitcoin, están tratando o sea, saben que el dólar se viene abajo eventualmente. Incluso en Rusia, no sé si sabían esto, pero en Rusia Putin ha decidido buscar el patrón oro. Recientemente, creo que fue la semana pasada que lo anunció, de que el rublo va a tener un patrón oro. No va a ser un patrón oro completo como el que había antes, pero va a ser un patrón basado en oro y en algunos minerales, como un sistema mixto para darle fuerza al rublo. Y yo no estoy a favor de Putin, yo creo que Putin es un dictador, está haciendo cosas terribles, lo que está haciendo en Ucrania, whatever. Sin embargo, yo creo que eso es una decisión sensata. Y yo sé que es para destruir el dólar más, pero es un paso en la dirección correcta. Y China lo mismo. China, yo no estoy a favor de China, es un régimen terrible. Ellos están tomando decisiones buenas con respecto a esto. Ellos no tienen un estándar oro ahora, pero en los últimos 5 años China se ha convertido en el gran acaparador del oro. Ellos son los que más compran este commodity. O sea, incluso ahora tiene casi la misma cantidad de oro que Estados Unidos, que era el país con mayores reservas de oro del mundo. Y muy lejos después venía creo que Inglaterra, pero ahora ya China tiene esa misma cantidad casi. Incluso algunos dicen que no son cifras oficiales, pero que ya China tiene más oro que Estados Unidos. Entonces, si es verdad que quieren destronar a Estados Unidos, si es verdad, pero son buenas decisiones. Y Estados Unidos se está destronando solo, porque el problema fue con Bretton Woods. Este problema comenzó con la cereza en el pastel que puso Nixon, con el fantasma de Jekyll Island. Porque ellos decidieron, cuando todo el tema de Bretton Woods empezó, que es el sistema financiero moderno, el Bretton Woods, el acuerdo, o sea, básicamente lo que ellos dijeron fue, vamos a hacer que el dólar americano sea la moneda clave. Sea la moneda clave de todas las transacciones y que el dólar tenga tanta fuerza y la gente tenga tanta fe en él, y de hecho lo tiene, la gente prefiere el dólar. En mi país, en Venezuela, la gente prefiere el dólar. Y en segundo lugar al peso colombiano. Pero en esa época el dólar era la única moneda que se podía canjear directamente por oro. Habían otras monedas, estaba la libra esterlina, de hecho el bolívar en algún momento, por ahí por los años 50, podía hacer eso también. Pero el dólar era la única moneda que se podía canjear por oro, que tenía una gran reserva de oro para sostenerlo. Una enorme reserva de oro. Pero ellos fueron poniendo limitantes. Y llegó un momento donde para uno quitar este oro, o mejor dicho, redimir el oro, canjear el billete por el oro, no podías hacerlo a menos que fuese un banco extranjero. Un banco central extranjero. O sea, los únicos que podían redimir el oro realmente de los dólares era un banco central extranjero. Eso era una nota a pie de página que realmente no se cumplía si no eras un banco central extranjero. Si eres una empresa estadounidense, si eres un ciudadano estadounidense,
no podías tener oro. El oro monetario, ¿no? Si tú ibas a una cantera y minabas y sacabas una pepita de oro, pues eso era tuyo, pero me refiero al oro monetario, al que tú podías cambiar, el que te daba el Banco Central cuando tú, cuando tú le entregabas el banknote, ¿no? El papel, la nota bancaria. Entonces, no podías hacerlo, tenías que ser un banco central extranjero. Y si querías básicamente hacerlo como un banco central extranjero, tampoco podías, porque era como que, no sé, te ganabas a Estados Unidos de enemigo. O sea, te estabas arriesgando a la desaprobación de las autoridades gringas. Y en ese momento el mundo, pues, Estados Unidos estaba con el tema del Plan Marshall, ayudando a Europa, estaba el tema del bloque soviético, o sea, Estados Unidos, nadie quería ser enemigo de él. Entonces, era todo un tema, o sea, realmente no podías intercambiarlo por oro. Ese fue el sistema de cambio de oro, no el patrón oro. Porque después de la Primera Guerra Mundial, los países abandonaron el patrón oro y utilizaron un tipo de cambio que se llamaba el sistema de cambio de oro. Pero eso trajo muchísimos problemas y trajo tantos rollos que fue donde decidieron crear Bretton Woods. Pero lo mejor hubiese sido volver atrás al patrón oro clásico. Cuando ellos hacen el Bretton Woods, lo hacen para que el dólar estadounidense sea la moneda clave y que todo funcione perfecto de una forma básicamente keynesiana. Pero lo que hizo fue profundizar esos errores, esas mismas debilidades que ya el sistema de cambio de oro tenía en ese periodo de la entreguerra. El periodo de la entreguerra fue el sistema entre el periodo que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y fue donde operó este sistema de cambio de oro, que no era el patrón oro per se, el Gold Exchange, ¿no? Porque bajo el patrón oro clásico, cada banco central o cada sistema bancario, porque habían países que no tenían bancos centrales, pero tenían sistema bancario como Estados Unidos o Canadá, ellos tenían sus propias reservas. Ellos tenían su propio oro, pues, sus propias reservas de oro, pero ahora con Bretton Woods, con esta vaina nueva, al contrario, los bancos centrales que están fuera de Estados Unidos solamente tienen activos denominados en dólares estadounidenses que se pueden redimir en oro. Y eso básicamente son bonos del tesoro. Y eso son ahora sus reservas. Y eso lo hacen para mantener un tipo de cambio fijo con el dólar. Entonces básicamente lo que hace Bretton Woods es darle un privilegio verga exorbitante a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos puede adquirir bienes y servicios del resto del mundo simplemente ampliando la oferta de dólares. Y la factura vence quién sabe cuándo. La factura se vence en un futuro indefinido que nadie sabe. O sea, es una tentación muy grande. Es una tentación irresistible. O sea, Bretton Woods permite al gobierno de Estados Unidos emitir de manera hiperrentable una moneda de reserva mundial con un beneficio inmediato, pero con un costo muy bajo. Entonces, eso es una política monetaria demasiado expansiva. Y es difícil mantener una paridad a largo plazo así. Tienes que tener gente frugal y que no sea, bueno, socialista prácticamente en el gobierno, pero eso no es lo que vemos ahora en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, en esa época, volviendo al tema, los bancos centrales extranjeros tenían activos en dólares como reserva y no dólares per se, sino activos que se podían canjear en dólares que tenían algún o cierto valor en oro. Pero, o sea, sí te aceptaban los dólares americanos hasta cierto punto, porque realmente, o sea, ellos no tenían billetes de la Reserva Federal, no tenían cuentas corrientes en dólares, sino activos seguros en dólares que devengan intereses, como obras de arte, no sé, zoológicos, aerolíneas, ¿no? Esa clase de cosas. Entonces, si contrastamos esto con el patrón oro clásico, Estados Unidos, cada vez que ellos decidieran contraer esa palanca, ese ejemplo que di antes, el de la palanca, cada vez que ellos decidieran contraerse, ellos pierden oro. O sea, cada vez que ellos quisieran liquidar la balanza de pagos, pierden oro. Pero ahora, como no hay patrón oro, como hay un sistema como Bretton Woods, donde todo se puede inflar y donde ya Estados Unidos no necesita contraerse, se perjudica totalmente el tema de la autorregulación.
O sea, una de las cosas más geniales del patrón oro era que le daba sensibilidad, le daba eficacia al gobierno, le daba incentivos para autorregularse. Pero ya eso no existe. Y por eso fue que en la posguerra, justo después de la Segunda Guerra Mundial, vino todo el tema de la escasez de dólares en Europa. O sea, los bancos centrales estaban tratando de acumular las reservas en dólares lo más que pudiesen, porque necesitaban dólares, porque esa era la nueva moneda del mundo, y además necesitaban vincular sus monedas nacionales al dólar estadounidense y tratar de que hubiese paridad. Entonces hubo una escasez de dólares y Estados Unidos feliz. O sea, ellos simplemente dijeron, bueno, vamos a imprimir dólares y vamos a exportar a Europa a cambio bienes y servicios. Vamos a enviar unos ferries llenos de dólares y ya, ¿no? O sea, la conversación se centraba ahora en el problema del exceso de dólares o de la escasez de dólares. Y los bancos centrales europeos lo que hicieron fue acumular cada vez más pagarés, más pagarés, más pagarés denominados en dólares, de los que ellos realmente querían. Entonces, ¿eso qué se llama? Eso se llama expansión monetaria. ¿Y eso qué provocó y qué ha provocado? Que las reservas en dólares estén en constante crecimiento y que el dólar pierda su valor. ¿Y qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que se hace en este sistema para mejorar, para solventar este problema? Bueno, la mayoría de los economistas de ahorita, que son fiduciarios, solucionan estos rollos con líneas de crédito, con algo que se llama el Fondo Monetario Internacional. Esa es la razón de ser del FMI. O sea, esto es como una droga. Es como una droga. O sea, el efecto al principio es increíble. Es genial. Pero a largo plazo, las consecuencias son nefastas. Y lo peor es que no solamente te afecta a ti, sino que tus hijos terminan pagando por eso. Y eso es lo que termina pasando. Les damos una carga fiscal demasiado grande a ellos, ¿no? Entonces no fue que el patrón oro fracasó porque, como dicen la gente ahora, ¿no? Porque no era rentable, porque necesita haber un control del gobierno, no. No fracasó, o mejor dicho, fracasó, pero no debido al funcionamiento natural del mercado, sino debido a un intento de los políticos de eludir, de evitar, de evadir el funcionamiento natural del patrón oro para evitar las consecuencias de la impresión de dinero para financiar sus cosas. Incluso esto comienza durante la Primera Guerra Mundial, porque esa fue la premisa con la que ellos hicieron ese gold exchange, ese que no era el estándar oro, sino el estándar del cambio del oro en la entreguerra. Eso fue un acuerdo único, donde los bancos centrales europeos dijeron, vamos a unirnos todos en un solo acuerdo. Y vamos al principio lo que ellos intentaron fue que la libra esterlina tuviese una paridad, o sea, estuviese a la par con un equivalente en oro legalmente definido. Y que todos supieran, que todos conocieran. Y que se actualizara y que fuese sencillamente algo así, ¿no? Pero bueno, colapsó. El sistema colapsó. No porque no funcionara, sino porque era políticamente costoso, era políticamente impopular. La gente que dirige la política no está dispuesta a cooperar en un sistema que sienten que no los beneficia, que no les llena sus arcas, que no les llena sus cuentas en Suiza. Entonces el primer país que se retiró fue Francia. Francia por ahí en 1920 y algo dicen, nos vamos, retiramos nuestro oro de Inglaterra. Y bueno, el resto le siguió, por supuesto, con buenas intenciones, ¿no? El oro del pueblo, etcétera. Y en ese momento hubo una demanda de reservas de oro por parte de los bancos centrales de Europa. Se cae, consecuentemente, los precios de los activos. Caos en el mercado financiero. Entonces, no fue que el patrón oro fracasó por ser un patrón de materias primas, por ser un tema de oferta y demanda. Fue por la intervención fallida que buscaba aislar a los gobiernos de los inversores y a no enfrentar los efectos de la salida de Europa del patrón oro. Esto fue durante la Primera Guerra Mundial. Ya es un poquito más atrás de lo que estaba hablando. El tema es que con el patrón oro el gobierno es limitado y eso al gobierno no le gusta.
Entonces, bueno, ya llevamos más de media hora. Dije que iba a ser breve. O sea, que este tema me gusta, pero vamos ya a ir cerrando. Yo tengo dos soluciones, una particular, una solución financiera particular, individual, que puede hacer uno a nivel individual, pues todo lo que me están escuchando ahorita pueden hacerla, y una solución más global, una solución de país, ¿no? Ya habría que tomar la política para hacer eso. Mi solución particular es que en un sistema financiero, cuando hay los actores del mercado, los actores de un sistema financiero, para ellos es fácil tratar a los productos básicos, a las materias primas, a los commodities como dinero. Es más fácil cuando el costo de hacerlo es muy bajo. Si el costo es muy bajo, es fácil hacerlo. Por lo menos, vamos a poner un ejemplo más práctico. A nosotros realmente no hay nada que nos impida abrir una cuenta Forex, una cuenta en un broker. Es más, posiblemente muchos de ustedes lo han hecho ya. Algunos casos incluso gratuitos. No hay nada que impida a ningún individuo abrirse una cuenta de fondos mutuos o mutualistas, como le decimos en Venezuela, ¿no? En un mercado monetario. No hay nada que nos impida escribir cheques, usar una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Eso es muy, muy barato de hacerse por la tecnología, ¿no? Entonces, tecnológicamente realmente hay pocas razones por las que una persona no pueda tener una cuenta. O digamos, vincular su cuenta a una materia prima, como el oro o la plata. Por supuesto tienes, a menos que vivas quizás en Estados Unidos y ganes más de cierta cantidad de dinero, entonces ya vienen los impuestos, ¿no? Se llaman los impuestos sobre las ganancias de capital. A corto plazo, a largo plazo, tienes el tema del costo de la contabilidad, los fees que te cobra el broker, o cada vez que haces una transacción, ¿no? Pero lo que quiero decir es que incluso en un mundo donde el dólar es la moneda de curso legal, uno puede hacer que sus cuentas de ahorro o su dinero esté vinculado al oro de una manera u otra, porque es barato hacerlo en el mercado financiero. Y básicamente el oro es lo que te sirve como dinero, ¿no? Entonces, eso de hecho sería como un patrón de oro de facto que tendría una persona, ¿no? En su vida. Y eso, si eso lo llevamos a lo macro, sería genial. O sea, si eso se permitiese, si hubiese una ley que permitiese eso, que uno sus ahorros uno los pudiese poner en algún activo como el oro, ese sería como un estándar de facto del oro. Y eso garantizaría que si un inversionista ve que el gobierno se está portando mal, lo puede disciplinar. Uno disciplina al gobierno porque se está endeudando mucho. Entonces, si a los ciudadanos se les permitiera ahorrar sus ingresos en unas cuentas en oro, sin costos, sin tantos costos, sin tantos impuestos, sin tanta regulación, uno podría disciplinar al gobierno, simplemente cambiando la cuenta de ahorros, ¿no? Pero uno puede hacerlo de una manera u otra hoy en día, gracias a la tecnología, ¿no? A nivel ya individual. Uno puede ligar el dinero que uno gana y tenerlo, así como muchas personas tienen cuentas en dólares, por ejemplo en Venezuela, afuera, pues tener algo así pero en oro. Hay servicios financieros que proveen eso. Cuestión de googlear, pero sí es posible y no es tan costoso. Y pues una solución macro ya para país, lo mismo. O sea, la mejor forma es tener un menor costo. Esa es la mejor forma de tener todas las ventajas del oro. Uno podría simplemente eliminar todos los impuestos, todos los costos regulatorios que no hacen o que impiden que un ciudadano trate una mercancía como dinero. Y pues por supuesto dejar que los ciudadanos puedan guardar sus ahorros en oro. Eso sería interesante, pero sería muy, yo creo que improbable en el día en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Pero alentaría la responsabilidad del gobierno, sin duda. Solo que es poco probable, o sea, porque el mundo en que vivimos, para que volvamos al patrón oro como funcionaba en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, perdón, hay que hacer
que los principales tenedores de reservas de oro del mundo estén dispuestos a reducir sus tenencias de oro. Y por eso me refiero a los bancos centrales. Y usualmente los bancos centrales no son separados o privados, sino que dependen del gobierno. Usualmente, la mayoría. Están ligados al gobierno. Entonces, ¿cómo tú obligas a los gobiernos del mundo a que se sienten en una mesa y que estén dispuestos a que sus bancos centrales reduzcan sus tenencias de oro? Porque el tema es que cuando se estableció el patrón oro internacional, en 1870, el oro y la plata ya circulaban como dinero en todos lados, en el mundo. El oro y la plata eran el dinero de la gente. El oro es el dinero de Dios, decía John David Rockefeller, ¿no? Gold is God's money. Entonces, si habían préstamos bancarios, pagarés, letras, todo eso dependía de unas tenencias en unos metales que existían, en unas reservas. Entonces, para volver al patrón oro clásico, tendríamos que echar todo para atrás. O sea, es difícil. Y son dificultades que posiblemente superan más los beneficios. Lo ideal, por ejemplo, desde mi punto de vista, sería eliminar, pues, sencillamente la banca central, abolirla. Pero no es una decisión política. Y es una decisión política consensuada, que pasa por un congreso, porque no estamos hablando de una dictadura. Es complejo. Entonces, podríamos también reemplazar el patrón de cambio de oro, de Gold Change, de Bretton Woods, con un patrón de oro internacional completo de tipo clásico, como el que había anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero para eso cada nación va a luchar por tener sus propias reservas de oro, ¿no? Entonces es un tema interesante. O sea, porque puede ser una idea bonita, deseable, pero es imposible. Porque básicamente requiere que todos los países abandonen la política monetaria que tienen ahorita. Eso afectaría los empleos, eso afectaría los niveles de precios internos. Es posible que el resultado no sea el que uno espera, como que un uso extensivo del oro, o puede que no haya un uso extensivo del oro. Yo creo que no va a pasar. O sea, sin embargo, si las cosas siguen tan mal, es posible que pase. O sea, no ocurrirá a menos que la conducta monetaria de Estados Unidos se haga mucho peor de lo que ya está y produzca unas tasas de inflación insostenibles y que sea todo empeora, aunque parece por lo visto, al menos con esta administración, que las cosas van cada vez a empeorar, ¿no? Pero creo que aún así, aunque sea todavía algo utópico, deberíamos apostar por eso. O algo que se le acerque. Para no seguir arrastrando esta carga, estos déficits a las generaciones que vienen, porque alguien lo va a terminar pagando. Y esto tiene muchas ventajas. Tenemos que enfocarnos en las ventajas. La ventaja de tener un medio de intercambio común es muy grande. En cuanto a costos, en cuanto a recursos. Y el tema es que ya hemos tenido un hábito. O sea, el problema va a ser para la transición. Si hay un hábito y hay una inercia eh, y hay un odio hacia lo que es privado, o sea, porque estamos hablando de que el patrón oro es un patrón privado. Hay un odio a las cosas privadas. Todo el mundo quiere que las cosas estén en manos del Estado, ¿no? Claro, eso es un juicio empírico. Yo solamente estoy haciendo una recomendación. Yo no estoy aquí diciendo el futuro ni nada, sino que usualmente he visto que hay mucha oposición actualmente en el mundo a medidas privadas, ¿no? Pero si eso se desarrolla, yo creo que sería muy bienvenido, al menos desde mi parte, ¿no? Pero honestamente, ya para terminar, pues creo que me he pasado un poco, vamos a casi 45 minutos, es que la mejor propuesta, al menos desde la sociedad Bastiat, para terminar con la inflación y para terminar con estos terribles ciclos económicos en América Latina, es abolir la banca central. Hay que abolir el sistema de banca central y retornar a un sistema de banca libre, como el que alguna vez practicó Escocia o incluso Estados Unidos. Pero más allá de eso está el tema moral. Más allá de que haya un patrón de oro, un patrón de intercambio de oro, o un patrón X, un patrón dólar, lo importante es que haya un patrón de libertad. Que como había dicho Hayek en Elección de la divisa, Choice in Currency, un tratado que él escribió, dice que lo más razonable, lo más racional es dejar que todo el mundo, en cualquier lugar,
en cualquier sitio, de cualquier edad, elija el dinero o los dineros que les parezcan más convenientes y ventajosos para usar en varias y diversas transacciones e intercambios. O sea, la libertad de elección es realmente la institución más valiosa para que nosotros podamos mantener a raya la mala gestión del Estado, sus abusos monetarios. O sea, cualquier autoridad política que reduzca grandemente el valor de una moneda o que aumente grandemente la incertidumbre del valor de una moneda nacional en su futuro, inmediatamente se enfrentaría con la huida, con la estampida de esos capitales. Y de no solamente de los ciudadanos propios, sino de los ciudadanos del mundo que usan esa moneda. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá y a todos los que nos van a escuchar pronto, pues esto va a quedar grabado acá en YouTube. Lamento que hayamos tenido el inconveniente con Instagram. Sigamos trabajando, somos la Sociedad Bastiat de Venezuela. Recuerden buscarnos como @BastiatBCTLA. Espero que les haya gustado. Son bienvenidos sus comentarios de cualquier índole. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden compartir y difundir este mensaje con la mayor cantidad de personas posible. Pues nosotros creemos que un cambio en la sociedad verdaderamente ocurre cuando hay un cambio en las ideas. Un saludo a todos, un abrazo. Soy Leonardo Brito para servirles.